Una de las fabricaciones de mayor trascendencia en la historia de Occidente fue la llamada donación de Constantino y constituye, un ejemplo del modo en el que el poder recurre con frecuencia a la falsificación de los hechos para armarse de razones, justificarse y legitimar acciones sobre las que hace tiempo tiene todo decidido. Gracias a este fraude, que está en el origen de la entidad política de los estados pontificios, o sea, buena parte de Italia fue gobernada por los papas durante casi 1200 años, y a pesar de que en la práctica el conjunto de los estados papales dejó de existir en 1870, solo en 1929, se puede decir prácticamente ayer, y bajo la amenaza fascista de Benito Mussolini, quien prometió que permitiría la actividad de la Iglesia Católica y respetaría la soberanía del papado sobre la ciudad del Estado del Vaticano, se avinó la Iglesia de Roma a devolver oficialmente y a todos los efectos el control de tales territorios a la República de Italia. La historia de la donación comenzó mucho antes, en la segunda mitad del siglo VIII, o sea, casi 4 siglos después de la muerte del emperador Constantino I, lo que demuestra que, a pesar de llevar su nombre, muerto y está enterrado, no tuvo el buen hombre mucho que ver con el documento. Según el texto, redactado supuestamente en plena implosión final del Imperio Romano, sobre el año 320, el Papa Silvestre I y sus sucesores tendrían derecho al gobierno de vastas regiones de Italia, además también de la propiedad de innumerables templos y palacios en esos territorios en agradecimiento por haber bautizado y curado de la lepra al emperador, tal y como relata la leyenda de San Silvestre. También, obviamente, de más que dudosa autenticidad. Esta leyenda, en la base argumental de la donación, relata que Roma, aterrorizada por un dragón, fue salvada por el Papa Silvestre, que lo capturó, ¿vale? Y después de aquello, a Constantino, en agradecimiento, no se le fue a ocurrir nada mejor que decretar la persecución de los cristianos, pero la deidad les castigó con la lepra, enfermedad que le curaría milagrosamente el santo, quien recibiría como premio el dichoso regalo de las tierras que nos ocupa. Unas tierras que nos ocupa. Esta es un documento de 10 páginas escrito en latín, que era supuestamente una carta enviada por el emperador al papa, que constaba de 2 partes, que es la Confessio, en la que se cuenta la conversión y bautismo de Constantino, y la Donatio, que es propiamente dicha, que es el texto por el cual el emperador otorgaba al papado el derecho a controlar una serie de territorios en el centro de Italia y la primacía sobre el resto de los patriarcados cristianos de Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén. Pues elaborado, según la mayoría de los expertos está entre 752 y 795, informaba que el emperador establecería para sí una nueva capital al considerar inadecuado tener la sede de su poder político en Roma, donde Dios había situado a la cabeza de su iglesia, y también concluía lanzando maldiciones que a quienes actuaran contra lo que se decía allí, jurando y perjurando que lo había firmado el mismísimo Constantino de su puño y letra, antes de depositarlo en la tumba de San Francisco. Pues esto fue publicado por primera vez a mediados del siglo IX en los decretales pseudo-sidoriana. Su finalidad no fue otra que dar a la Iglesia la legitimidad necesaria para gobernar unos territorios que cayeron bajo su control efectivo tras la derrota de los lombardos, y aprovechando también un cierto vacío de poder derivado de la entrada de los francos en la península italiana desde el norte. Vamos, que esto era una materialización de un arreglo que vino bien a ambas partes. El rey de los francos, Pipino, que sería más adelante el padre de Carlomagno, que daría el tema por bueno con el fin de garantizarse el respaldo de la Iglesia, que también lo convertiría en el primer monarca europeo del medievo, por la gracia de Dios, dándole un extra de legitimidad a su reinado, mientras que la Iglesia, por su parte, obtendría a cambio el control, de hecho y por derecho,
de unos territorios sobre los que asentar sus posaderas, su poder político con cierta estabilidad y contando con la complicidad y la aquiescencia del emperador. O sea, esto era un quid pro quo, ¿no? Y aunque ignoramos de dónde salió el dichoso documento y probablemente pues nunca seremos capaces de saberlo, la mayoría de los estudiosos, de los que saben, creen que se realizó en la misma Roma, quizás en San Juan de Letrán, que pasa por ser la iglesia más antigua del mundo, con la intención de dotar de una base documental a las pretensiones políticas de los papas. Otros piensan, sin embargo, que fue una fabricación del clero de los franco-germanos, quizás perpetradas por monjes de la Basílica de Saint-Denis, o sea, no lejos de París, que pretendían defender el imperio de los ataques bizantinos. Entonces, que aquella época era muy frecuente en las costas del Mediterráneo y además de que también, a decir algunos estudiosos, se aprecia en su redacción una inclinación francesa y las primeras referencias al texto son galas. Así que sobre su autenticidad, por lo demás, existieron dudas prácticamente siempre. Quizá uno de los primeros que discutió la donación fue el emperador Otón III, que reinó entre 983 y el 1002. No obstante, hay que decir que no fue hasta el Renacimiento cuando el humanista Lorenzo Valla, en 1440, a raíz de una disputa entre el papado y la corona de Aragón, demostró que era una falsedad, porque Lorenzo Valla sostenía que no existen registros que prueben que el Papa San Silvestre conoció y aprobó el texto, que ninguno de sus biógrafos lo mencionó jamás y que en la donación habían varios anacronismos que la hacían poco verosímil, y además de que la redacción era torpe, también impropia de un emperador como Constantino. También Nicolás de Cusa lo tildó de apócrifo, y Reinald Paycock, que fue obispo de Chichester en Sussex, al sur de Inglaterra, una fuente de la que no cabe sospechar nada raro, ¿vale?, llegó a la misma conclusión. Así que para ilustrar la nula credibilidad del documento, baste decir que hasta la misma Iglesia Católica dejó de invocarlo como base legal para la existencia de los estados pontificios hace cosa de 5 siglos, al observar que los primeros reformistas lo emplearon para cuestionar la autoridad de Roma. Bueno, pues espero que les haya gustado y nada, pues nos vemos el próximo día con más. Un saludo. Hasta luego.